En el mercado de Albuquerque, la injusticia estalla cuando obligan a Tyler Carter a llevarse la carreta que es sustento y cuna de Sarah y del pequeño Ellie. Detrás está Reggie Cole, cobrando seguridad y sembrando miedo con deudas que crecen solas. Pero al levantar el velo, Tyler ve la cánula de Ellie y las chapas de Noah Carter, su hermano, y todo se da vuelta. La calle se une, la oficial Brooks actúa y la verdad habla más fuerte que el miedo. Escuchen qué giro estremecedor tuvo esta historia y por qué, al final, la justicia terminó ganando. Al caer la tarde en Albuquerque, la luz se iba gastando sobre los techos bajos y el pavimento rajado como una vasija antigua. Los puestos del mercado callejero cerraban con el sonido metálico de cortinas que bajan, y un olor tibio a chile asado y maíz tostado se pegaba a la ropa. El viento del desierto, siempre un poco polvoriento, barría envoltorios y hojas secas, empujándolos por la acera como barcos diminutos sin puerto. Tyler Carter caminaba con los hombros encogidos dentro de una chaqueta demasiado fina para ese frío que llega de golpe cuando el sol se esconde detrás de las montañas. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos como si ahí pudiera guardar también las dudas. A pocos metros por delante iba una mujer empujando una carreta de madera. Lona beige tensaba con cordeles, ruedas infladas a medias y un pequeño velo negro prendido con alfileres, justo en la mitad, como un telón privado que decía «No mires». Se llamaba Sarah Miller. Él lo sabía, porque esa mañana Reggie Cole, el hombre al que Tyler debía dinero, había tocado con 2 nudillos la foto en su teléfono y había dicho «Esa, fácil, sin preguntas, hoy mismo». Tyler no era un ladrón por vocación. Era un hombre que se había quedado sin opciones y, peor aún, sin paciencia para inventarlas. Primero perdió horas en el taller cuando entró maquinaria nueva que solo 2 sabían manejar. Luego el jefe lo dejó ir, con un apretón de manos corto y una carta de recomendación tan genérica que parecía escrita para cualquiera. Después vino el pick-up. Se fue con un remolque en silencio temprano mientras él fingía dormirse otra vez para no ver cómo se lo llevaban. Por último, el banco dejó de hablarle con voz amable. Reggie apareció entonces como aparecen a veces los salvavidas equivocados, a tiempo y con sonrisa. «Te cubro esta semana, la que viene ya estarás mejor», le había prometido. Tyler aceptó la ayuda en medio de una mezcla de agradecimiento y vergüenza. Desde el primer pago, la deuda creció por sí sola, como maleza, por demora, por gestión, por respirar. Reggie tenía nombres impecables para cada suma que se añadía. Tenía también un reloj de arena invisible que nunca dejaba de caer. «Hoy mismo», le repitió Reggie al mediodía, bajo el toldo de una taquería, con el tenedor en el aire. «No me pongas en la posición de recordarte tus compromisos, Carter. Esa carreta, se la llevan hoy». «Se la llevan hoy». El plural pesó. No era «tú la llevas», era «se la llevan», como si algo inevitable ya estuviera en marcha. A Tyler le dio un vuelco el estómago y asentó, aunque por dentro hubiera querido negociar tiempo, respirar, pensar, pero no quedaba tiempo. Había otra amenaza flotando que no necesitaba pronunciarse, su libertad condicional. Reggie la sabía, y saber es poder. Por eso ahora, con el mercado apagándose y la gente desparramándose por las calles adyacentes, Tyler seguía a Sarah. Observaba cómo ella avanzaba con paso firme, acostumbrado. El cuerpo de Sarah cargaba ese cansancio que no se queja, el que ha aprendido a administrar fuerzas. En la lona se veían letras pintadas a mano, ya un poco gastadas por el sol, velas artesanales, pan dulce, encargos. El velo negro, prendido con 3 alfileres plateados, protegía la parte trasera de la carreta como si guardara una fragilidad. Tyler se repitió que esto era sencillo: empujar la carreta hasta la esquina donde siempre estaciona Vince, subirla, desaparecer. Un movimiento limpio y rápido, y mañana buscar otro arreglo, otra oportunidad, otra excusa. Se lo repitió como quien se cuenta un cuento corto para dormir, sabiendo que no concilia el sueño porque la historia no cierra. Apretó el paso cuando Sarah dobló por una calle menos iluminada. Los focos, espaciados y cansados, pintaban círculos blanquecinos en el suelo. Más allá, una lavandería aún abierta zumbaba con su maquinaria.
Una taquería limpiaba planchas y apagaba la música. Tyler miró alrededor. No vio a Vince, no vio a Reggie. Se dijo que mejor, menos ojos. Sarah se detuvo frente a un local con vidrios oscuros y le puso un calzo a la rueda. Bajó la vista, ajustó un cordel, hizo un nudo doble. Sus movimientos eran prácticos, casi ceremoniales, sabían lo que hacían y en qué orden. Tyler sintió el impulso de hablarle, de decirle algo, cualquier cosa que preparara el terreno. Necesito la carreta, no te asustes, esto no es personal. Pero las palabras que empiezan con no te asustes rara vez traen calma. Además, tenía la voz atrapada en la garganta, como si el frío se hubiera colado también por dentro. Esperó. Vio cómo ella buscaba las llaves en el bolsillo delantero del suéter, cómo se inclinaba un poco con los hombros hacia el velo, no para espiar, sino para comprobar que seguía bien sujeto. Fue en ese gesto, un gesto que no tienen los objetos, solo las cosas queridas, cuando un pensamiento le cruzó. ¿Y si no es mercancía? Lo apartó como se aparta una nube molesta. Las instrucciones eran claras, no hacía falta saber más. El miedo empezó a morderle la nuca. No era el miedo grandilocuente de una amenaza explícita, era otro, más doméstico, con dientes cortos pero insistentes. Hoy, Carter, no me pongas en esa posición, libertad condicional, palabras que se repetían con el ritmo de sus pisadas. Dio 2 pasos largos y silenciosos, aprovechando que un autobús rugió al pasar y cubrió el sonido de sus botas. Se acercó por detrás de la carreta, lo suficiente para ver el borde del velo y la cinta gruesa que lo aseguraba la madera. Sentía el corazón en la boca, como cuando uno está a punto de hacer algo que sabe que no se parece a quien quiere ser. Miró a Sarah. Ella estaba de espaldas, encendiendo la linterna del teléfono para buscar algo en el bolso. Tyler levantó la mano. Los dedos le temblaron apenas. Acarició la cinta, tanteó el nudo. No había candados, solo confianza en esos alfileres rectos y plateados que sostenían la tela. Fácil, había dicho Reggie. Fácil no era la palabra. Quitó con cuidado el primer alfiler y lo guardó en la palma, como si el metal pudiera delatarlo si caía. Luego el segundo. El tercero costó un poco, la tela se enganchó, él contuvo la respiración, el autobús ya se había ido, y el silencio volvió a ser un espejo que refleja demasiado. La cinta cedió. Tyler tomó el borde del velo y, con una suavidad que él mismo no esperaba de su propia mano, lo levantó apenas, lo suficiente para mirar. La tela subió como una ola tímida. En ese microsegundo, todavía era posible dar marcha atrás y volver a fijarla, todavía era posible mentirle al destino, pero miró, y se congeló. No vio cajas, ni frascos, ni panes esperando escapar del polvo. Lo que había detrás del velo era otra cosa, un pequeño altar, y al mismo tiempo, una vida en pausa. Un niño dormido, de mejillas cállidas y respiración medida, con una cánula de oxígeno apoyada con cinta suave a los pómulos. A su lado, acomodada con un cuidado que dolía, una bandera americana perfectamente doblada, formando triángulos impecables. Encima de la bandera, 2 chapas militares descansaban como si pesaban más que el metal que son. Las letras grabadas reflejaron la luz de la farola y fueron un golpe seco en el pecho de Tyler. Noah Carter. El mundo hizo un silencio que no era de calle vacía, era el silencio de adentro, ese que cae cuando una verdad te encuentra. La lengua se le pegó al paladar, los dedos soltaron la tela sin decidirlo. La lona descendió sin ruido, como una cortina de teatro que cierra antes del aplauso. Tyler tragó en seco, le tembló la mandíbula. Noah era su hermano mayor, y estaba allí, reducido a 2 chapas brillando sobre una bandera, protegiendo a un niño al que de pronto Tyler entendió que conocía sin conocer. Recordó a Noah con el uniforme planchado, la manera en que sonreía solo con la mitad de la boca cuando algo le daba orgullo, la costumbre de revisar 3 veces que las cosas estuvieran en su sitio. Recordó sobre todo la silla vacía que quedó en todas las mesas después. El nombre en las chapas era una puerta abierta a esas memorias y al mismo tiempo un aviso, no des un paso más. Tyler levantó la vista y buscó a Sarah, pero la sintió antes de verla, no porque hiciera ruido, sino porque el aire cambió, como cambia cuando alguien que te oye respirar de otra forma se da vuelta.
Ella no gritó, no hizo aspavientos, se acercó con la linterna baja, cubriendo la luz para no deslumbrar al niño, y miró a Tyler con una mezcla de alerta y reconocimiento, como si de pronto encontrara un rostro que conocía en una foto ajena. «Tyler», dijo, y su voz fue un hilo firme, «¿qué estás haciendo?». No hubo reproche al principio, hubo una pregunta. Y en esa pregunta cabía todo: la noche, la carreta, el velo, las chapas, la deuda, la historia compartida que ninguno había planeado compartir. Él abrió la boca y nada salió. No sabía si decir lo siento, no sabía, me obligaron o no puedo. Sara, sin dejar de mirarlo, bajó un poco más el velo para abrigar al niño, como quien protege una llama del viento. Tyler intentó hablar otra vez y solo consiguió un susurro ronco: «Noah». Sara asintió despacio, como si hubiera estado esperando ese nombre desde que notó la sombra detrás de su carreta. «Lo sé», respondió, «te reconocí antes de que lo dijeras». El viento del desierto volvió a empujar una hoja seca que pasó entre ambos y siguió calle abajo. La noche, que hasta ese momento parecía solo un telón para un acto rápido, se convirtió en escenario de algo más grande. Tyler, con el corazón todavía en la boca, entendió que ya no se trataba de una carreta, se trataba de lo que uno decide sostener cuando por fin ve lo que hay detrás del velo. «¿Tyler?», dijo Sara, llevándose la mano al pecho, como si así pudiera sostener el ritmo del corazón. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz no fue un grito, era una cuerda tensa, afinada al límite, que podía romperse por cualquier lado. No había espectáculo, solo un control frágil. Tyler levantó las manos al instante, instinto de alguien que sabe que un gesto brusco puede empeorar todo. Tenía los ojos clavados en el niño, como si mirar a Ellie fuera la única forma de recordarse quién era. «No sabía, Sara, lo juro. Pensé que…». Las palabras se le deshicieron en la lengua. «Reggie me tiene contra la pared. Dijo que si no la llevo, me hunde». Sara respiró hondo. El velo, entre sus dedos, crujió apenas. La noche, que minutos antes había sido solo un telón sobre la calle, ahora parecía una sala de espera donde todas las decisiones tienen eco. La carreta no era un capricho, era su mesa de trabajo por la mañana y su refugio por la noche. Ahí, entre frascos de cera y bolsas de harina, Sara amasaba el día siguiente. Y cuando el sol caía, la misma carreta se convertía en ambulancia improvisada para Ellie, una superficie estable, a la altura justa para atenderlo, un lugar donde conectar el concentrador de oxígeno a una batería que ella cuidaba como si fuera oro, una cuna que podía moverse sin sobresaltos, con el velo a modo de toldo para que el viento del desierto no le pegara directo al rostro. La bandera y las chapas de Noah vivían ahí no por alarde, sino por necesidad. Eran ancla y brújula. Cuando Ellie preguntara, sabría que su padre no era una anécdota, era presencia. «Reggie también me cobra por seguridad», dijo Sara, con una risa seca que no llegaba a ser risa. «Si me retraso, manda a sus chicos a empujarme del lugar bueno. Y si me quejo, me dice que sin él la ciudad me devora. ¿De verdad ibas a quitarle la cuna a tu sobrino?». La palabra sobrino le atravesó a Tyler la defensa como una luz que encuentra una rendija. Miró a Ellie. Tenía un mechón pegado a la frente, un sudor ligero en la sien, respiración acompasada por el zumbido constante del concentrador. Ese sonido, que a otros podría parecer molestia, para ellos era música, significaba aire, calma, continuidad. La culpa le subió como fiebre, quemándole la cara primero, luego el cuello. «No voy a tocarla», murmuró, y la voz le salió más baja de lo que esperaba. «Voy a hablar con Reggie». Sara negó con la cabeza, despacio, como quien ha recorrido ese camino demasiadas veces y conoce los baches de memoria. «Reggie no habla», replicó. «¿A Reggie le pagas o sangras?». No lo dijo como amenaza, lo dijo como quien enuncia una regla del clima. ¿Llueve o no llueve? Era el sistema, y ella lo describía sin adornos. Sara sabía que en ese mercado las palabras seguridad, permiso o ayuda a veces significaban lo contrario. Ella había aprendido a trabajar con el mapa que había, no con el que hubiera querido. Tyler bajó las manos, pero no dio un paso atrás.
Lo sostenía la imagen de Noah en su memoria y la imagen de Eli delante de él. Se sintió dividido en dos, el que había llegado hasta ahí por miedo y el que no podía moverse por vergüenza. «No voy a dejarla», dijo al fin. «Si Reggie quiere algo, que venga por mí». «Ya vino», contestó Sara, y clavó la mirada más allá de su hombro, hacia la avenida. El sonido llegó antes que las luces. Un motor cansado dobló la esquina y un sedán viejo, de pintura opaca, se detuvo al borde de la acera. Las luces delanteras quedaron encendidas, dibujando dos conos pálidos sobre el asfalto roto. La ventanilla del conductor bajó a la mitad y dos sombras apoyaron los codos, cómodas, como quien llega a su propia sala. Tyler reconoció al instante el perfil de uno, Vince, hombros cuadrados, gorra hacia atrás, sonrisa finita que nunca alcanzaba los ojos. El perro fiel de Reggie. El otro hombre no se mostró, se veía apenas el brillo de un reloj y el gesto de quien observa sin prisa. El conflicto, que debía quedarse en susurros detrás del velo, acababa de hacerse público. El mercado, aunque ya casi vacío, tenía ojos. La dueña de la lavandería que cerraba tarde, un cocinero que sacaba la basura, un chaval en patineta que fingía mirar el celular. En barrios así, la gente aprende a ver sin delatar que ve, pero ver, ve. «No hagas tonterías», susurró Sara, sin apartar la vista del sedán. «Conozco esa cara, vienen a marcar territorio». Tyler sintió la corriente eléctrica del miedo, pero por debajo de ella notó otra cosa, una calma rara, como si al nombrar a Noah y a Eli la brújula interna hubiera encontrado norte. No tenía un plan, apenas una decisión: no tocar esa carreta, no permitir que la tocaran. A veces, en la vida el no es el principio del plan. «Si hablo con él ahora, aquí, no puede inventar lo que pasó», dijo Tyler, más para sí que para Sara. «Que lo escuchen». «Te va a arrastrar a su juego», respondió ella. «Él pone las reglas y siempre gana». Por un momento, Tyler la miró y vio el cansancio detrás de la firmeza, madrugadas largas, cuentas cortas, trámites, citas médicas, un trabajo que es dos trabajos a la vez. También vio la terquedad sana de quien elige seguir adelante. Entendió la frase, «Él pone las reglas», y entendió su tarea, cambiarlas, aunque fuera por un minuto. Vince chasqueó la lengua desde la ventanilla, llamando a Tyler como se llama un perro. Ese gesto, mínimo, encendió algo en él. No rabia ciega, sino una dignidad que sorprendentemente no estaba rota. Sara percibió el cambio y por instinto pasó una mano por el borde del velo, asegurándolo otra vez con un alfiler. El gesto era claro, proteger lo que importaba. «Escúchame», dijo ella, bajando el tono. «Si te vas ahora, con la cabeza alta, todavía podemos decir que solo estabas mirando. Si te quedas, esto crece, y cuando crece, duele». «Si me voy, mañana vuelven», respondió Tyler, «y no vendrán a hablar conmigo, vendrán por la rueda, por el lugar, por el silencio de todos. No puedo». Sara lo miró con esos ojos que no conceden ni quitan, solo miden. Vio en Tyler lo que había visto antes en Noah, una mezcla de terquedad y lealtad que según la ocasión podía salvar o complicar la vida. Pensó en Eli, en el concentrador, en la batería que esa semana ya no estaba al 100. Pensó en su lista de encargos, en el pan del día siguiente, en lo mucho que odiaba depender de la suerte. Pensó en Reggie y en ese modo suyo de tratar las calles como si fueran su oficina. «Entonces, hazlo bien», dijo al fin. «Si vas a hablar, que todos escuchen, no le des una esquina oscura». Tyler asintió. El aire estaba frío, pero por dentro se sentía estable. Dio un paso hacia la calle, y el sedán arrancó un poco como para ocupar más espacio. Vince sonrió, mostrando una confianza nacida de la costumbre. Señaló la carreta con la barbilla, un gesto que decía «ya sabes». «Buenas noches», dijo Tyler, proyectando la voz para que rebotara en las puertas de la lavandería y en la ventana de la taquería. Vince ladeó la cabeza. La sombra del copiloto se movió apenas. Detrás, un par de vecinos afinaron el oído. Sara, sin soltar el velo, colocó el cuerpo entre la rueda y la calle. No era una barricada, era una línea. Una línea sencilla, humana. Aquí no.
El zumbido del concentrador siguió constante, como un metrónomo que marcaba el compás de la escena. Ellie durmió un poco más profundo, ajeno y al mismo tiempo centro de todo. La bandera, bajo el velo, guardó su triángulo perfecto. Las chapas descansaron sin moverse, pero su peso se notaba en el aire. Tyler sostuvo la mirada de Vince y por primera vez en mucho tiempo no buscó una salida rápida, buscó un testigo. Los encontró, la dueña de la lavandería, ahora con el celular en la mano, el cocinero, que no entró de nuevo y se apoyó en el marco de la puerta, el chico de la patineta que dejó de fingir. La calle de pronto no estaba vacía. «No voy a entregar esta carreta», dijo Tyler. «Si hay algo que decir, que lo diga Reggie, aquí». El motor del sedán subió de tono un segundo, como quien resopla. Vince acomodó la gorra y sacó el brazo por la ventanilla, exhibiendo la muñeca con un reloj grande. Hizo una seña al conductor. El coche avanzó medio metro, insinuando. El juego de sombras se abrió como un telón. Y entonces, desde la oscuridad amable del asiento del copiloto, se oyó una voz conocida, con esa cortesía fría que parece sonrisa y no lo es. «Aquí estoy». El conflicto había dejado de ser un murmullo. Ahora era conversación en voz alta, con público. Sarah apretó el alfiler, Tyler dejó de temblar. La noche al fin mostró de qué estaba hecha. Y Nadia miró para otro lado. Reggie Cole bajó del coche con una sonrisa blanqueada que parecía prestada y un saco barato que olía a colonia y advertencia. Cerró la puerta con un toque suave, calculado, y acomodó el cuello como quien se preparaba para una foto. A su lado, Vince se quedó apoyado en la ventanilla, brazos cruzados, ojos barrido, esa calma de quien se sabe respaldado. «Tyler, amigo», dijo Reggie, con voz de mostrador, como si ofreciera café. «¿Mi carreta?» «No es tuya», contestó Sarah al instante, y su cuerpo se colocó frente a la rueda como si fuera una pared bien anclada. El velo, medio caído, dejaba ver solo sombras. Reggie inclinó la cabeza hacia él y chasqueó la lengua, un sonido pequeño que, sin embargo, llenó el espacio. «Todo en esta calle es mío cuando hay deuda», dictó como si recitara un reglamento. «Y Tyler tiene deuda, así que la carreta viene conmigo. Papeles no necesito, tengo firma, la suya», señaló a Tyler con 2 dedos juntos, «y tengo testigos». Vince sonrió sin dientes. La sonrisa no buscaba caer bien, buscaba recordar que estaban ahí. Tyler notó cómo el miedo que lo había traído hasta ese punto cambiaba de temperatura. Se volvió más nítido, más útil, y debajo creció algo que reconoció tarde: rabia. No era la rabia que arrasa, era la que ordena prioridades. No solo por él, sino por Sarah, por Ellie, por Noah. Dio un paso adelante, justo lo suficiente para que su sombra tocara la de Reggie. «Reggie, vas a dejarla en paz». «¿Ah, sí?» Reggie soltó una risa breve, sin humor. «¿El chico patriota? Carter, ¿no? Tu hermano sabía cumplir órdenes. Tú, en cambio, flojo, llorón. Si no me das esa carreta, mañana mismo llamo al oficial de tu libertad condicional. Digo que intentaste robar. Tengo mensajes tuyos de cuando pediste el favor. ¿Te acuerdas?» Cada palabra estaba enfocada para herir donde más duele: el apellido, la comparación, la amenaza burocrática. Tyler sintió el golpe, pero no retrocedió. Sarah, con el celular ya en la mano, miró a Tyler. En esa mirada no había reproche, había dirección. «Habla», le susurró, «hazlo hablar». Tyler activó la grabadora sin gestos grandes. El clic fue un secreto compartido entre él y su pulgar. Dio otra zancada, acercándose lo justo a Reggie para olerle la colonia. Si el miedo era una cuerda, en ese momento él decidió tensarla del otro lado. «Dime aquí, mirándome», soltó, «¿cuánto cobras por seguridad? ¿Cuánto subes cada semana? Dime que vender en esta calle cuesta lo que tú dices». Reggie miró alrededor con suficiencia. Le gustaba la tarima y un público, por pequeño que fuera, siempre lo entonaba. Se pavoneó medio paso, manos abiertas, tono pedagógico. «Cuesta lo que yo digo porque yo mantengo el orden, porque saco a los borrachos, porque hablo con los policías, porque...» Se interrumpió. En el vidrio de la tienda de monedas, a su espalda, una luz roja parpadeó breve, el reflejo del puntito de grabación del teléfono de Tyler, y de otros 2.
La dueña de la lavandería ya apuntaba, firme. El cocinero de la taquería sostenía su celular como quien levanta una linterna en un túnel. Los ojos de Reggie hicieron un cálculo rápido. Su sonrisa se tensó medio milímetro. ¿Estás grabando?, escupió sin controlar del todo el tono. Demasiado tarde, la calle, que hacía unos minutos parecía vacía, ahora tenía testigos. El chico de la patineta había dejado de fingir y sostenía su propio teléfono. Una pareja que cruzaba aminoró el paso. Del lado de la taquería, a alguien se le escapó una llamada al 911 justo en el instante en que Vince, incómodo con la nueva dinámica, intentó imponer presencia y empujó a Tyler con el antebrazo, arrimándolo contra la madera de la carreta. El golpe movió la lona y Ellie se removió, emitiendo una tos ahogada, ese sonido pequeño que fulmina cualquier discusión teórica. Un segundo después, el zumbido del concentrador recuperó su pulso, pero el gesto ya había cortado el aire. Sarah rugió sin gritar. Hay rugidos que no vienen de la garganta, sino de una línea que no se deja cruzar. Avanzó y empujó a Vince con una fuerza que no sabía que tenía, lo suficiente para devolverle su propio paso atrás sin convertir la escena en avalancha. Fue un movimiento limpio, protector, sin más adorno que la decisión. Tyler se recompuso de inmediato y quedó entre Reggie y la rueda, anclando los pies como quien planta una señal en la tierra. La voz le salió firme, sostenida por algo que no se improvisa. Toca esta carreta, y juro que vas a explicar en voz alta por qué extorsionas a viudas de veteranos, dijo, clavándole la mirada. ¿Te acuerdas de Noah Carter? Este niño es su hijo. El nombre cayó y todo se detuvo un instante, como cuando en un bar alguien apaga la música de golpe. No fue silencio absoluto, fue ese silencio que organiza a la gente. La dueña de la lavandería bajó apenas el teléfono para mirar mejor. El cocinero enderezó la espalda. El chico de la patineta abrió más los ojos. Vince, que parecía hecho de resorte, se quedó quieto. Reggie, por primera vez, titubeó. Los nombres no pesan igual que las cifras, y ese llevaba historia. Reggie respiró por la nariz buscando recuperar el papel. Intentó su sonrisa, pero ahora se notaba la costura. Miró el velo, miró la bandera insinuada bajo la tela, miró a Sarah, derecha, con una mano en el borde de la carreta, y miró a Tyler, que no bajaba la vista. Hizo otro cálculo. Su guión, el de intimidar en pequeño, empezaba a desfilar en público, y eso jamás es buena estrategia. No malinterpretemos, dijo al fin, modulando. Aquí nadie quiere problemas, solo orden. Yo ofrezco orden. Orden no es lo que se compra con miedo, respondió Sarah, sin subir el volumen, y menos cuando hay un niño. El zumbido del concentrador siguió marcando el compás, como un metrónomo que no se deja distraer. La cámara del celular de la vecina hizo un pequeño sonido al enfocar. En la esquina, el sedán encendió y apagó las luces, nervioso. Tyler sostuvo el hilo. Quedó grabado lo que dijiste, anunció, sin desafío gratuito, solo con hechos. Si das otro paso, también quedará grabado. Y si quieres hablar de deudas, yo hablo de tus cobros por seguridad, con fecha y hora, aquí, ahora. El rostro de Reggie mostró un brillo de irritación que enseguida trató de esconder con cortesía. Hizo un gesto mínimo a Vince para que no se moviera. En la calle, alguien tosió. En la taquería, la puerta batiente golpeó una vez y se quedó quieta. Todo estaba a la espera de la siguiente palabra. Reggie sabía, lo había aprendido en 1000 noches de negociación torcida, que hay historias con las que nadie quiere pelear en público. Y nombrar a Noah, señalar a Ellie, convertir la esquina en foro, había cambiado el terreno. Por eso titubeó. Por eso, por primera vez desde que llegó, dudó de su propia sombra. No malinterpretemos, dijo al fin, modulando. Aquí nadie quiere problemas, solo orden. Yo ofrezco orden. Orden no es lo que se compra con miedo, respondió Sarah, sin subir el volumen, y menos cuando hay un niño. El zumbido del concentrador siguió marcando el compás, como un metrónomo que no se deja distraer. La cámara del celular de la vecina hizo un pequeño sonido al enfocar. En la esquina, el sedán encendió y apagó las luces, nervioso. Tyler sostuvo el hilo. Quedó grabado lo que dijiste, anunció, sin desafío gratuito, solo con hechos. Si das otro paso, también quedará grabado. Y si quieres hablar de deudas, yo hablo de tus cobros por seguridad, con fecha y hora, aquí, ahora.
El rostro de Reggie mostró un brillo de irritación que enseguida trató de esconder con cortesía. Hizo un gesto mínimo a Vince para que no se moviera. En la calle, alguien tosió. En la taquería, la puerta batiente golpeó una vez y se quedó quieta. Todo estaba a la espera de la siguiente palabra. Reggie sabía, lo había aprendido en 1000 noches de negociación torcida, que hay historias con las que nadie quiere pelear en público. Y nombrar a Noah, señalar a Ellie, convertir la esquina en foro, había cambiado el terreno. Por eso titubeó. Por eso, por primera vez desde que llegó, dudó de su propia sombra. La patrulla entró en la cuadra con las luces girando en azul, lavando de destellos los letreros apagados y la lona de la carreta. El sonido no fue un estruendo, fue un pulso firme que ordenó a la calle ponerse en modo testimonio. La oficial Dana Brooks bajó del vehículo ya con un auricular en una oreja y el teléfono en la mano, recibiendo por airdrop los audios que los vecinos le iban pasando con dedos veloces. Saludó con la barbilla a la dueña de la lavandería, que sostenía el móvil en alto como un farol, y a un cocinero con delantal manchado de salsa que asentía sin dejar de grabar. «Buenas noches», dijo Brooks, voz clara y sin adorno. «¿Quién me habla primero?» Sarah dio un paso adelante con el control del concentrador en la mano. Su tono no tembló, respiró con el ritmo de Ellie y habló entre ese zumbido constante y la brisa fría. «Pagos por seguridad semanales, suben sin aviso. Hoy vinieron a llevarse la carreta. Antes hubo empujones. Hay amenazas si nos retrasamos. La deuda crece sola», enumeró, simple, como quien recita una lista que conoce de memoria. «Esto es para mi hijo. Él necesita el oxígeno». Tyler, a su lado, tragó saliva. Todavía tenía la sangre alta, pero las manos ya no buscaban pelea, buscaban verdad. Mostró la pantalla con la grabación que apenas hacía minutos había encendido, y el puntito rojo parecía ahora una línea de vida. «Aquí está su voz», dijo, ofreciéndosela a Brooks. «Dice, todo en esta calle es mío cuando hay deuda». Brooks escuchó con atención, subió un poco el volumen para que quedara claro. Un par de vecinos acercaron sus teléfonos. La calle entera se inclinó, metafóricamente, hacia ese audio. La oficial asintió una vez, como quien marca un punto en un cuaderno. «Señor Cole, ponga las manos detrás», dictó, sin teatralidad. «Extorsión, coacción y amenazas. Y usted», miró a Vince, «por agresión. Siéntense». Reggie intentó su sonrisa de catálogo. No encontró compradores. La calle había cambiado de estado. Ya no había esquina oscura disponible. Los teléfonos seguían en alto, ni acusadores ni morbosos. Eran testigos en un barrio cansado de que las cosas pasaran fuera de cuadro. Vince miró a Reggie buscando instrucciones y solo encontró su propio reflejo en la ventana de la tienda. Ellie, alterado por el movimiento y las voces, despertó llorando un momento. Sarah bajó el velo con suavidad, no para ocultarlo, sino para darle sombra y silencio. Acomodó la cánula con dedos expertos y susurró 2 palabras que solo él oyó. El llanto se apaciguó, el zumbido recuperó su compás. Tyler dio un paso atrás, y la adrenalina, al bajar, le dejó el cuerpo como si se hubiera roto a jirones y estuviera volviendo a su sitio. «Oficial», dijo, peleando con la garganta. «Intenté», miró a Sarah, «intenté robarle. Lo paré a tiempo, pero es cierto. Usted haga lo que tenga que hacer». Brooks lo sostuvo con una mirada que venía de muchas noches como esa. Ojos cansados sí, pero atentos a lo que cambia cuando alguien decide bien a última hora. «Hoy te vi haciendo lo correcto cuando era difícil», contestó. «Te voy a citar para declaración. Si apareces, eso dirá más de ti que tu pasado. Y Carter, consigue ayuda. No todos los Reggies llevan uniforme». Tomó nota en su libreta, pidió nombres y teléfonos y pidió a 2 vecinos que les reenviaran los archivos. En el margen dibujó un pequeño asterisco junto al nombre de Sarah. Hijo con soporte, prioridad de contacto. Luego, con movimientos medidos, indicó a sus compañeros que subieran a Reggie y a Vince al vehículo. No hubo espectáculo. Presión en el aire sí, abuso del momento no. Cuando el coche arrancó con ambos dentro, el barrio exhaló como se apaga una vela después de haber iluminado.
No fue un final de película, no hubo aplausos, ni música triunfal, ni discursos. Hubo, en cambio, esa clase de alivio que se nota en gestos pequeños. 3 vendedores de la cuadra se acercaron a revisar una rueda floja. Uno trajo una llave, otro aceite, otro una cámara de repuesto que le sobraba. La dueña de la lavandería prometió guardar la carreta dentro por las noches hasta que se calmen las aguas. El cocinero salió con un vaso de caldo humeante y lo puso en manos de Sara con un para el susto y para el frío. Bajo un poste que hacía círculo de luz tibia, Tyler se quedó con Sara y Ellie. El velo estaba bajado ahora como un toldo fácil, frontera y refugio. Tyler habló sin disfraces, la deuda, el miedo, las torpezas, el hueco invisible que había dejado Noah en todas las sillas y que él, a falta de palabras, había llenado a veces con rabia. No pidió perdón de forma grandilocuente, explicó, y en la explicación había un perdón que se ofrecía con hechos por venir. Sara escuchó, cansada pero con la columna recta. Había en su rostro la mezcla de ternura y firmeza de quien sostiene muchas cosas a la vez y aprende a que no se le caigan. Noah te quería terco pero honesto, dijo al final. Hoy fuiste lo segundo, sé lo primero para arreglar lo demás. El acuerdo fue sencillo, sin papeles pero con manos. Tyler ayudaría a reforzar la carreta, buscaría un turno de noche para no fallar en las mañanas y se presentaría a la citación cuando llegara. Sara, por su parte, aceptó que no podía con todo sola. El barrio, discretamente, tomó nota. Las semanas siguientes hicieron lo que hacen las semanas cuando alguien decide sostener, acomodan. La carreta amaneció con un letrero nuevo pintado a mano, velas y pan de Sara y Ellie, con la ayuda de Tyler. Las letras no eran perfectas, pero tenían pulso. La oficial Brooks, fiel a su palabra de «consigue ayuda», envió por mensaje un enlace a un programa de microbecas para pequeños negocios de familias Gold Star, con un «háganlo ya» que sonaba a empuje y a plazo. Sara y Tyler se sentaron una noche a completar formularios, facturas escaneadas, fotos de la carreta, una breve descripción de por qué el proyecto era importante. Ellie dormía al lado, con el zumbido de fondo como un canto bajo. Tyler consiguió un sofá prestado y un trabajo descargando cajas en un almacén, turno de noche. Aprendió a calibrar el sueño en bloques cortos y a tratar la lona con reverencia reverencial, subiendo y bajando como quien levanta y guarda una bandera. Cambió la cámara de la rueda, reforzó los ejes, ordenó cables y baterías para que no fallaran cuando fuera necesario. Descubrió que las manos, cuando no tiemblan por miedo, sirven para arreglar. De vez en cuando, algún hombre, cualquiera, se acercaba con ese modo de inspección que deja un mal sabor, hurgando con ojos de Reggie, calculando el espacio, probando la paciencia de la cuadra. Tyler se enderezaba, y la frase salía sin esfuerzo, aprendida en el cuerpo. Aquí no se roba, aquí se respira. No hubo milagros. Ellie siguió necesitando el oxígeno y sus controles. Sara siguió sumando cuentas, encargos y un cansancio distinto, más digno. Tyler siguió peleando con la tentación del atajo, esa que siempre encuentra nuevas excusas. Pero cada día, al levantar el velo para mostrar las velas o acomodar la bandera doblada, Tyler sentía algo preciso por dentro, un clic. El momento exacto en que, aquella noche, intentó robar, levantó el velo y se congeló. Allí quedó el punto de no retorno. Cambió de opinión y, con el tiempo, paso a paso, sin ruidos, cambió de vida.